Entonces, ¿en qué consiste ese juicio a los hombres? ¿Cómo le está purificando y perfeccionando a través de las palabras que pronuncia? Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda en el largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda no se pueden sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en lo absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre, se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios. Hermanas, de las palabras de Dios Todopoderoso, he aprendido que Dios juzga al hombre a través de sus enseñanzas para que sea puro y perfecto. Esto es un hecho. Entonces, ¿en qué consiste ese juicio a los hombres? ¿Cómo le está purificando y perfeccionando a través de las palabras que pronuncia? Estas son verdades que necesitamos conocer. Amén. Amén. Si llegamos a conocer la obra de Dios Todopoderoso, significa que escuchamos realmente su voz y que seremos presentados ante Él. Por favor, hablemos todos más sobre ello. Dios es compasivo y cariñoso. ¿Cómo podría juzgarnos? Si nuestro Señor regresa y nos juzga, ¿acaso no nos está condenando? Podéis investigar cómo Dios Todopoderoso nos va a juzgar. Es muy importante para el hombre perseguir la verdad y conseguir la salvación. Dios Todopoderoso expresa su palabra para revelarnos que juzgará a todos los hombres, los purificará por completo y llevará a los santos al cielo. Pero mucha gente religiosa que cree en el Señor no entiende su voluntad. Creen que el Señor llevará a los santos al reino de los cielos cuando regrese, y que se marchará sin juzgarnos ni castigarnos. Ellos creen que el juicio que vendrá va a significar su condena y su total perdición. Y por eso se niegan a aceptar el juicio en los últimos días. Solo esperan el regreso de Jesús para ser llevados a los cielos. De hecho, no han comprendido la voluntad de Dios. La obra de redención de Jesús es allanar el camino que nos lleva al juicio final. Su único objetivo es el de purificar y salvar a los hombres y dejarles entrar y descansar en su reino. Sin embargo, Dios realiza esta obra en varios pasos y etapas, y no de una sola vez. Al final de su obra de redención, Dios prometió que volvería para llevarse a los santos. Pero nadie puede comprender cómo Dios se los llevará cuando regrese a nosotros. De hecho, cuando Él venga a llevárselos, primero postrará a todos los hombres ante su trono, para que acepten ser juzgados y purificados por Él, y hacerles entonces dignos. Estos son los santos ascendidos al reino de los cielos. Pero hay una cosa que el hombre no acepta. Los que son llevados ante Dios tienen que pasar por el juicio y el castigo y así obtener la santidad. Y es por ello que inventan ideas sobre el juicio de Dios al final de los tiempos. Pensad en ello. ¿El juicio y el escarmiento son una bendición de Dios o por contra son condena y castigo? Mucha gente no puede entenderlo. Leamos primero algunas palabras de Dios Todopoderoso. Vale. Hoy yo os juzgo, os castigo y os condeno. Pero has de saber que tu condenación es para que te puedas conocer a ti mismo. La condenación, la maldición, el juicio y el castigo son todos para que puedas conocerte a ti mismo, para que tu carácter pueda cambiar y, sobre todo, para que puedas conocer tu estatus y ver que todas las acciones de Dios son justas y que son de acuerdo con su carácter y las necesidades de su obra. Que Él obra de acuerdo con su plan para la salvación del hombre y que Él es el Dios justo que ama al hombre,
que salva al hombre y que juzga y castiga al hombre. Dios no ha venido a matar ni a destruir, sino a juzgar, maldecir, castigar y salvar. Todos vosotros vivís en un lugar de pecado y libertinaje. Todos sois personas libertinas y pecadoras. Hoy, no solo podéis ver a Dios, sino lo que es más importante, habéis recibido castigo y juicio. Una salvación tan profunda, esto es, el amor más grande de Dios. Todo lo que Él hace es amor verdadero por vosotros. No tiene malas intenciones. Él os juzga por vuestros pecados, para que os examinéis y recibáis esta tremenda salvación. Todo esto se hace para obrar en el hombre. De principio a fin, Dios ha hecho todo lo posible para salvar al hombre. Y sin duda no está dispuesto a destruir completamente al hombre que creó con sus propias manos. Ahora, Él ha venido entre vosotros para obrar. ¿No es esto aún más salvación? Si Él os odiara, ¿seguiría haciendo una obra de tal magnitud para guiaros personalmente? ¿Por qué iba a sufrir así? Dios no os odia ni tiene ninguna mala intención hacia vosotros. Deberíais saber que el amor de Dios es el más verdadero. Es solo por culpa de la desobediencia de los hombres que Él tiene que salvarlos por medio del juicio. De lo contrario, no se salvarían. Como no sabéis cómo llevar una vida o cómo vivir, vivís en este lugar libertino y pecador, y sois diablos libertinos e inmundos. Él no tiene corazón para dejaros que os volváis aún más depravados. Tampoco lo tiene para veros vivir en un lugar inmundo como este, pisoteados por Satanás a su antojo, o para dejaros caer en el Hades. Él solo quiere ganar a este grupo vuestro y salvaros totalmente. Este es el propósito principal de hacer la obra de conquista en vosotros. Es solo para salvación. En las palabras de Dios, vemos con claridad que cuando nos juzgue y condene en el final de los tiempos, no intentará fulminarnos. Él desea que conozcamos la verdad de cómo Satanás nos ha corrompido profundamente. Que descubramos nuestra capacidad para oponernos a Él y traicionarle. Y que conozcamos su carácter santo, justo y que no se puede ofender. Pretende despertar nuestras almas y nuestros corazones para salvarnos de nuestra depravación y que vivamos la auténtica humanidad obteniendo la salvación. Si el hombre no es juzgado y castigado por Dios, incapaz de ver las raíces de su corrupción, incapaz también de descubrir su naturaleza satánica que peca y se resiste a Dios, o de conocer su carácter justo. Es entonces cuando la naturaleza corrompida del hombre no cambiaría y no obedecería fielmente ni veneraría a Dios. De este modo, ¿cómo podemos ser dignos de entrar en el reino de los cielos? Es evidente que Dios juzga al hombre y que su objetivo final es purificarle y salvarle. Que el hombre sea juzgado y obtenga la purificación es su mayor bendición. Es la salvación y muestra de su amor hacia la humanidad envilecida. Amén. Veamos, ¿cómo entonces juzgará Dios a los hombres? Y sobre esta gran verdad, Él nos ha dedicado algunas palabras. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Cuando Dios se hace carne esta vez, su obra es expresar su carácter principalmente por medio del castigo y el juicio. Usando esto como el fundamento, trae más verdad al hombre. Muestra más formas de práctica. Y por tanto logra su objetivo de conquistar al hombre y salvarlo de su carácter corrupto.
Esto es lo que hay detrás de la obra de Dios en la era del reino. En los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y para analizar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden varias verdades tales como el deber del hombre, cómo debe el hombre obedecer a Dios, cómo debe el hombre ser leal a Dios, cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios, y así sucesivamente. Todas estas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En específico, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios, se hablan con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda en el largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda no se pueden sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en lo absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre, se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. El resultado de la obra del juicio provoca que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la verdad de su rebeldía. La obra del juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Todos estos efectos los produce la obra del juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él. Esta obra es la obra del juicio que Dios hace. Hermana, yo leeré este pasaje. De acuerdo. Dios tiene muchos medios para perfeccionar al hombre. Emplea toda clase de ambientes para tratar con la disposición corrupta del hombre. Y usa varias cosas para poner al hombre al descubierto. En un sentido trata con el hombre, en otro pone al hombre al descubierto, y en otro revela al hombre, escarbando y revelando los misterios en las profundidades del corazón del hombre, y mostrándole al hombre su naturaleza, revelando muchos de sus estados. Dios perfecciona al hombre a través de muchos métodos, por medio de la revelación, el trato, el refinamiento y el castigo, para que el hombre pueda saber que Dios es práctico. Dios realiza la obra de juicio y castigo para que el hombre pueda conocerle y por amor a su testimonio. Sin su juicio sobre el carácter corrupto del ser humano, el hombre no conocería su carácter justo, que no permite ofensa alguna, y no podría apartarse de su viejo conocimiento de Dios para adoptar el nuevo. Por amor a su testimonio y a su gestión, Él hace pública su totalidad, capacitando así al hombre para lograr el conocimiento de Dios, cambiar su carácter y dar un resonante testimonio de Él, por medio de su aparición pública. El cambio se logra en el carácter del hombre a través de distintos tipos de la obra de Dios. Sin estos cambios en el carácter del hombre, éste sería incapaz de dar testimonio de Dios
y no podría ser según su corazón. Los cambios en el carácter del hombre significan que se ha liberado del cautiverio de Satanás, se ha liberado de la influencia de la oscuridad y que se ha convertido de verdad en un modelo y una muestra de la obra de Dios, que de verdad ha llegado a ser un testigo suyo y alguien según su corazón. La palabra de Dios Todopoderoso es muy útil. Dios nos está transmitiendo su mensaje para afrontar la tarea del juicio final y salvar al hombre. Según la palabra de Dios Todopoderoso, estamos aprendiendo que en este mundo oscuro y malvado, toda la humanidad está viviendo bajo el dominio de Satanás. La corrupción de Satanás le ha despojado de todo rasgo humano. Los hombres son altivos, también arrogantes, y libertinos, y muy corruptos. Detestan la verdad y veneran el mal. Y luchan por conseguir fama y posición, peleando sin cesar e intrigando entre ellos, engañándose unos a otros. Han perdido su sentido de humanidad. Aunque el hombre cree en Dios, en su corazón adora el dinero, la fama y la posición. Se entrega a tendencias mundanas del mal y a menudo peca y se resiste a Dios y le desobedece. Aunque se está sacrificando por Dios y sufre mucho por ello, lo hace para satisfacer su deseo de bendición y para entrar en el reino de los cielos, pero no para alcanzar la verdad, conocer a Dios y obedecerle. A pesar de creer en Dios, los hombres están llenos de falsas ideas preconcebidas sobre Él. Ninguno de ellos llega a conocer la verdadera naturaleza de Dios y lo que implica. El tipo de persona que agrada a Dios o cuál le desagrada. Lo que hace el hombre al resistirse a Dios, ofendiendo su naturaleza y al ser maldecido por Dios. Las ideas y pensamientos del hombre que no llegan a ser verdaderos. La actitud que debería tener el hombre ante Dios y el conocimiento que debería poseer concierne a la verdad sobre el conocimiento de Dios, la obediencia y cómo debe rendirle culto. Pero la humanidad desconoce esta verdad. Porque la humanidad ha sido degradada por Satanás. ¿Cómo podría dejar de resistirse a Dios sin ser juzgada y purificada por Él? Es sobre todo cuando la malvada humanidad lo necesita, que Dios encarnado expresa la verdad que el hombre precisa para salvarse. Revela a la humanidad su justicia y su carácter majestuoso que no tolera ofensa alguna. Llega a exponer con claridad la naturaleza del hombre, la esencia de su corrupción y acaba convenciendo a todos. Hemos experimentado el juicio de la palabra de Dios y hemos visto que el hombre es altivo, también egoísta, y que vive según las reglas de Satanás. Todo lo que hacemos es para conseguir fama y fortuna. Y aunque trabajemos, lo hacemos para conseguir posición. Presumiendo para que los demás tengan un concepto elevado de nosotros. Pero no para ensalzar a Dios y ser testigos de Él. Cuando la obra de Dios no coincide con nuestra opinión, definimos a Dios y le juzgamos. Nos mantenemos firmes contra Dios y no le obedecemos en absoluto. Cuando trabajamos, buscamos las comodidades mundanas. También defraudamos y desdeñamos a Dios, sin mostrarle lealtad ninguna. Cuando escuchamos atentamente la palabra de Dios, lo que queda claro es que hemos sido corrompidos por Satanás, que hemos perdido toda conciencia y el derecho de ser llamados humanos. Ya somos del linaje de Satanás, el enemigo de Dios. Y por eso nos sentimos avergonzados cuando comparecemos ante Dios. Deberíamos arrodillarnos ante el Señor y mostrar arrepentimiento, odiarnos y maldecirnos. Experimentar la naturaleza de Dios que no tolera las ofensas del hombre. Comenzar a tener temor de Dios y a comprender su bondadosa intención de salvar al hombre. Dios está juzgando al hombre porque no puede aceptar su desobediencia y sobre todo porque desea
alejarnos de una vez por todas de nuestra naturaleza satánica y salvarnos. Cuando somos tercos y nos oponemos y resistimos a Dios, Él nos impone penitencia. Pero cuando nuestra alma vuelve hacia Dios, Él nos ofrece misericordia. Él no nos va a castigar por el mal que hayamos podido cometer, sino que nos ilumina y acaba guiándonos para que entendamos su voluntad. Es gracias al juicio y al castigo de Dios que llegamos a tener conocimiento real del verdadero carácter de Dios. Comprendemos que el carácter de Dios está lleno de profundo amor y misericordia. Y vemos la santidad y la magna grandeza de nuestro Señor. Y es por eso que le reverenciamos sintiendo admiración por Él. Por el juicio comprendemos mejor nuestra naturaleza satánica. Y conocemos mejor la realidad. Llegamos a discernir con total claridad lo positivo y lo negativo. Cuando cambiamos nuestro punto de vista, nuestro corazón anhela conocer la verdad. Y no estamos dispuestos a vivir según las normas de Satanás. Dejamos de pedirle a Dios cosas irracionales. Entonces volvemos a lo sensato y al sentido común. Queremos estar cerca de la verdad y ponerla en práctica. Desempeñar nuestra tarea como criaturas de Dios y obedecer por siempre su autoridad. Es así como transformaremos nuestro carácter y seremos verdaderos humanos. Alabado sea Dios. Todos esos cambios se producen en nosotros por el juicio de la obra de Dios. Hoy en día, todos los que reconocen y siguen la obra de Dios Todopoderoso comprenden muy claramente que solo aceptando y obedeciendo los dictados de Dios pueden ser salvados y perfeccionados. Es cierto. Vuestro testimonio aporta beneficios a nuestra vida. Tenéis la experiencia de la obra de Dios Todopoderoso. Y como vuestro conocimiento hace que podáis eliminar el mal, al mismo tiempo somos testigos de las ventajas de la gracia y las bendiciones de Dios. Es como si estuviéramos en mundos diferentes. Solo sabemos disfrutar de la gracia de Dios para entrar en el reino de los cielos, pero no sabemos cómo podemos cumplir la voluntad de Dios. Estamos avergonzados. Todos los dictados de Dios Todopoderoso pueden conseguir la purificación y la sanación del hombre. Os admiro mucho. Aceptáis la labor de Dios Todopoderoso porque habéis escuchado su voz. Sois verdaderamente afortunadas. Mientras nosotros seguimos en nuestras vidas sin prestar atención a la voz del Señor y sumidos en la escasez y en la oscuridad. Lamento mucho no haber podido estudiar antes la obra de Dios Todopoderoso y haber desperdiciado el tiempo para conocer la verdad. Así es. Somos tan pobres, lastimosos y ciegos, que después de escuchar vuestro testimonio sobre la palabra de Dios Todopoderoso, estoy muy conmovida. Aunque no he experimentado aún los designios de Dios, después de vuestro testimonio, he visto que la obra de Dios está llena de sentido. Es verdad. Dios nos confiere las ventajas de su bendición. Dios nos está juzgando y nos transforma y nos da una prueba de su amor. Solo experimentando los designios de Dios podemos conocerle a Él y a nosotros mismos. Si Dios no realiza su obra y disfrutamos la gracia del Señor, no conoceremos el carácter justo de Dios, ni temeremos y rechazaremos el mal. Hermanas, sois testigos de que la obra de Dios Todopoderoso puede purificar al hombre y transformarlo. Vuestro testimonio es muy útil. Si podemos conducirnos sabiamente según la obra expresada por Dios Todopoderoso, seremos purificados y transformados de verdad. Pero tengo algunas preguntas. Al experimentar los designios de Dios, ¿qué conocimientos habéis adquirido sobre Dios? ¿Qué cambios habéis experimentado? ¿Podríais compartir con nosotros vuestras experiencias? Es verdad. Compartidlo, por favor. Si de verdad habéis cambiado gracias a las palabras de Dios Todopoderoso, eso nos convencería. Estos años, al haber percibido la obra del juicio de Dios, he sentido en mi interior
que la palabra de Dios Todopoderoso puede de hecho purificar y salvar al hombre. Compartiré mis experiencias sobre las decisiones y la penitencia impuesta por Dios. Como creyente siempre he tenido una gran fe. Para poder acceder al reino de los cielos con el advenimiento del Señor, tuve que dejar mi trabajo sin ahorrar sufrimiento en la tarea de predicar por todos los confines. A pesar de sufrir muchas burlas, persecuciones y grandes penalidades, que a veces me hacían sentir dolida y débil, sin embargo, cuando pensaba en las bendiciones del reino de los cielos, mi corazón se reconfortaba y alentaba con esta idea. Sentía que tenía sentido padecer todas estas penalidades. Y por eso seguí predicando, trabajando y empeñándome fervientemente todos estos años, mientras seguía creyendo en el Señor. Nunca había reflexionado sobre si ese era el deseo de Dios. Después acepté la obra de Dios Todopoderoso y leí las siguientes palabras. Muchos de los que siguen a Dios solo se preocupan de cómo obtener bendiciones y evitar el desastre. Esas personas tienen un objetivo muy simple al seguir a Dios: obtener bendición, y son demasiado perezosas para atender a cualquier cosa que no implique este objetivo. Para ellas, creer en Dios para obtener bendiciones es la más legítima de las metas y el propio valor de su fe. Cualquier cosa que no logre este objetivo no les afecta. Tal es el caso de la mayoría de los que creen en Dios hoy. Su objetivo y su motivación parecen legítimos porque, al mismo tiempo que creen en Dios, también se gastan para Él, se dedican a Él y cumplen su obligación. Entregan su juventud, abandonan a la familia y su trabajo, e incluso pasan años ocupados lejos de su hogar. En esto descubrimos un problema previamente no identificado. La relación del hombre con Dios es simplemente de puro interés personal. Es la relación entre el receptor y el dador de las bendiciones. En palabras claras, es como la relación entre empleado y empleador. El primero solo trabaja para recibir las recompensas concedidas por el segundo. En una relación como esta, no hay afecto, solo un trato. No hay un amar y ser amado, solo caridad y misericordia. No hay entendimiento, solo resignación y decepción. No hay intimidad, solo un abismo sobre el que no se puede tender un puente. Al enfrentarme al juicio y la revelación de la palabra de Dios, me dio vergüenza mostrar mi rostro. Sentí vergüenza de mí misma. Dios llegó a revelarme el que era mi verdadero estado interior. Salió a la luz mi intención de ganar bendiciones y de negociar puntos de vista sobre la fe en Dios. Durante todos estos años, me sacrifiqué y me involucré mucho, y pasé por penalidades. Pero solo lo hice por mi propio beneficio, por las recompensas y la entrada en el reino de los cielos. Nunca lo hice para poner en práctica la palabra del Señor, y mucho menos para amar a Dios u obedecerle. Al final tuve que aceptar mi tarea y todo lo que ello conllevaba, a
a cambio de las bendiciones de Dios en el reino de los cielos. ¿Acaso no estaba negociando con Dios? ¿Acaso no estaba utilizando a Dios y engañándole? Lo que sentía era amor por Dios. Me sentí como una mercenaria demasiado egoísta y también demasiado taimada. No tenía conciencia o sensatez, no era diferente de una bestia. Era una mujer indigna de comparecer ante Dios. Sentí que Dios estaba escudriñando mi corazón. Dios observaba claramente las básicas intenciones de mi fe. Observaba mi trabajo y también observaba mi sufrimiento. Dios odia a todos los oportunistas que esgrimen la bandera de entregarse a Él, pero lo hacen para obtener bendiciones igual que yo. A los que engañan y traicionan a Dios y pertenecen a Satanás, ¿cómo podría Dios llegar a permitirles entrar en su reino? En el juicio de Dios, sentí que el carácter santo y justo de Dios no permite ninguna ofensa. No pude evitar postrarme ante Dios, con amargo arrepentimiento. Odiándome, ya no deseaba vivir para mí misma. Ya no quería ganar más bendiciones. Buscaría la verdad y desempeñaría mi labor de una forma práctica para devolver a Dios el amor que me da. Amén. Bendito sea el Señor. Ya sea para ser bendecida o maldecida, estoy dispuesta a obedecer los designios de Dios. Consagrarme a Dios con un corazón sincero. Al ser alimentada por la palabra de Dios y sentir su juicio y castigo, comprendí mucho mejor la verdad y la voluntad de Dios de salvar al hombre. Mi fe en Dios cambió cuando llegó a mí esta certeza, sintiéndome cada vez más libre en el desarrollo de mi tarea. Recobré la conciencia y la sensatez, y mi naturaleza degradada fue gradualmente transformada. Sentí que finalmente comenzaba a tener algún parecido con un ser humano. Amén. Siento en lo más hondo que la transformación que yo he logrado hoy ha sido consecuencia de la obra de Dios. Alabado sea. Le doy gracias a Dios Todopoderoso por salvarme. Amén. Toda la gloria sea para Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Tiene razón. Gracias al Señor. Hermana, después de escuchar tu testimonio, también me siento avergonzada y completamente apenada. Tu experiencia describe mi estado. He creído en el Señor durante años y he trabajado solo para conseguir recompensas. Y es ahora cuando me someto al juicio de Dios por mi conciencia. Me siento profundamente degradada. Durante estos años he estado engañando a Dios y negociando con Él. Dios está afligido por mí. Una persona tan corrupta como yo, a la que Dios no abandonó, sino que permitió escuchar su palabra de juicio y me despertó del sueño de obtener bendiciones e ir al cielo. En verdad, la misericordia de Dios es mi salvación. La verdad es que nuestros defectos son siempre los mismos. Durante casi toda mi vida, trabajé y corrí hacia el Señor, solo para conseguir medallas y bendiciones. Nunca llegué a saber que estaba ofendiendo a Dios y resistiéndome a Él. No entendía el corazón de Dios. Y era tan ignorante y patética. El juicio de Dios Todopoderoso es algo esencial para que podamos conocer a nuestro Señor y también a nosotros mismos y un día poder salvarnos. Es verdad. La palabra de Dios puede transformar al ser humano y así salvarlo. Sí. El testimonio de la hermana al experimentar la palabra de Dios es conmovedor.
Nos está aportando mucho bien. Su testimonio es muy útil. Es un testimonio sobre cómo ser salvado por la fe. Amén. Alabado sea el Señor. Si escuchamos más testimonios, podremos saber cómo deshacernos del pecado. Alabado sea. Los creyentes en Dios Todopoderoso son muy sinceros. Son tan abiertos y dispuestos a aceptar la verdad. Yo no soy capaz. Si hago públicos mis pecados y defectos, ¿qué pensarán los demás de mí? ¿No estoy despreciándome a mí misma? Sin embargo, sus testimonios son absolutamente reales. Estoy convencida.